No, buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. Hola, hola mis niños. ¿Cómo están mis niños de tercer grado? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo Javier? Mucho gusto de poder conocerte. Espero que nos podamos llevar bien en la clase y podemos interactuar mediante las clases virtuales. Felicitaciones, chicos, para ustedes, realmente que se están integrando al aula virtual de tercer grado, niñito. Muy bien, Luzbeli, te felicito, mijita, porque estás ahí con tu polo de tu institución educativa, siempre identificándote con tu colegio. Y sí, y más adelante, niñitas, sí les voy a tomar en cuenta muchísimo lo que es la uniformidad, ¿sí? Así que Luzbeli ya tiene 2 puntos ya a su favor, ¿no? Por la presentación, ¿no? De lo que es para la clase de aula virtual. Muy bien. Y espero también que mi amigo Javier para la próxima clase ya esté con su camiseta, con el polito de su institución educativa, porque sí yo voy a tomar en cuenta muchísimo lo que es la presentación, ¿eh? Entonces, niñitos, a ver, vamos a esperar. ¿Qué les parece mi amiga Luzbeli y mi amigo Javier? ¿Qué les parece si esperamos unos 3 minutitos o 2 minutitos para que sus compañeritos se puedan integrar a la clase de historia? ¿Sí? Si, no sé, ya, excelente. Muy bien, chicos, muy bien. Esperamos unos 3 minutitos para poder hablar así ya a todos en grupo. ¿Eh? Profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo está mi amiga Loana? Muy bien, Loanita, excelente, con su polito ahí, identificándose con su colegio, ¿eh? Muy bien, vamos a esperar unos minutitos más para que se puedan integrar o puedan ingresar sus compañeros, ¿sí, niñitos? Sí, profesor. Muy bien, chicos, muy bien, vamos ahí, esperando unos minutitos, esperando que sus compañeros puedan ingresar, ¿ya? Espérenme un momentico, por favor.
muy bien, mis niños, muy bien, mis niños de tercer gradito. Ahora sí vamos a empezar nuestras labores de hoy día martes 9 de marzo, chiquitos, ¿eh? Muy bien, vamos a presentarnos. El que le habla es su profesor de las áreas de historia, de geografía y de ciencia y ambiente. ¿Me están chicos escuchando? Avísenme si no me escuchan para poder Profesor, ya te escucho. perfecto, muy bien. Bien, profesor, te ¿Me escuchan, escucho. chicos? Muy bien. Estamos escuchando ahí un audio, ¿sí? Para poder un poquito interactuar la clase. ¿Chiquitos? Muy bien. Entonces, el profesor Aníbal Morales, las áreas de historia, geografía y ciencia y ambiente, ¿ya, chicos? Historia, geografía y ciencia y ambiente. Las tres áreas, ¿sí? Con respecto, mira, a lo que vas a utilizar, bueno, pues si tienes un cuadernito, perdón, tienes un cuadernito del año pasado, ahí nomás lo puedes hacerlo. Sí, excelente, muy bien, Luanita, muy bien. Si lo quieres imprimir, no sé, quieres tenerlo ahí en un folder también, lo archivas en un orden para que más adelante Profesor, lo puedas estudiar. Dale, profesor, Javier, te escucho. yo lo voy a imprimir y después lo puedo rellenar todo. Claro, también, ya eso le dejo a criterio de ustedes, cómo ustedes pueden manejar, ¿no? Sus clases a disposición de ustedes, niñitos, ¿ya? Ahí yo sí les dejo a ustedes ya para que ustedes puedan manejar ahí cómo van ahí, pero eso sí, chiquitos, en un orden, ¿ya? En un orden, clase uno, clase 2, clase 3, ¿ya? Bueno, eso es lo que considero, chicos, mira, a sus cuadernitos, a sus útiles. Bueno, pues tener a la mano, ¿no? Bueno, pues en cuanto a lo que se refiere más adelante ya ustedes más adelante vamos a trabajar con lo que es con compendio, ¿ya? Pero por el momento todavía, en estos momentos todavía no hay compendio, ¿ya? Cuando ya esté en el compendio en las manos de ustedes, ahí sí. El compendio lo van a trabajar conmigo, ¿sí, niñitos? Conmigo van a trabajar el compendio, ¿sí? Bueno, yo trabajo así, por ejemplo, hago 2 o 3 clases, voy explicando, vamos avanzando. Al final, chicos, de una explicación, brevemente, preguntas de todo lo que tú me has podido captar, ¿sí, niñitos? Así que te pido por favor que estés muy atento, estés muy concentrado, ¿sí? Apagando los micros. En la hora de clase, que cuando yo estoy explicando, ahí sí me apagas todo el micro, ¿sí? Y tus cámaras encendidas, por el amor de Dios. Así como estoy yo ahorita con la cámara encendida, para ver, pues chicos, qué están haciendo, si me están atendiendo, ¿no es cierto? Y bueno, pues niñitos, cuando tú de repente quieres salir, quieres irte de repente no a los servicios higiénicos o qué sé yo, niñitos, por favor me comunicas, pues sí, para poder saber que te estás retirando, chicos, ¿eh? Siempre hay que comunicarlo. Entonces, siempre, chicos, mantener el orden, la disciplina. Por eso se le dice pues que estamos en las aulas virtuales, ¿sí? Aulas, acuérdense, hagan la idea que yo estoy al frente de ustedes, ¿me entiendes? Yo estoy acá en el salón y ustedes están sentados al frente. Entonces tenemos que mantener el orden, tenemos que mantener la disciplina para poder entenderlos y poder escucharlos, porque si vamos a hablar todos, no nos vamos a lograr, chicos, a entender, ¿sí? Bueno, pues ya creo que ya están las indicaciones, ¿no? De cómo vamos a trabajar, el orden, la disciplina, la presentación con su polo, ¿no? De su institución educativa. Eh, las tareas, chicos. En cuanto de repente más adelante haya tareitas, de repente cuando yo te deje, ¿sí? Seguramente que me vas a tener que enviar, ¿sí? De repente, ¿no? Por mismo la plataforma del correo de Classroom, o de repente ya también puede ser, ¿no? Lo que es por el WhatsApp, porque yo he creado un grupo de todos ustedes para poder ir constantemente mandando, voy a enviar el link de las clases que vamos a tener con ustedes porque seguro que ya ustedes tienen seguro ya su horario de clases, ¿no? De lo que es lo que concierne, pues, chicos, a mis áreas. ¿Bien? Creo que hasta aquí estoy bien Profesor, clarito. Sí, te escucho, Luzbeli, te escucho, hijita. profesor, eh, ¿a qué hora podemos enviar las tareas? ¿Hasta qué hora podemos enviar? Excelente, muy bien. Buena idea, una pregunta. Las tareas vas a tener que enviarles, bueno, pues hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 nada más, ¿sí? De ahí para adelante ya no, pues porque ya imagínate, yo estoy haciendo otras cosas, ¿sí? Hasta las 4 te doy un plazo. Profesor, de Dale, lunes a viernes. por supuesto, sí, de lunes a viernes, chicos, sí, de lunes a viernes, hay que respetar los espacios también, pues, chicos, de ustedes, tanto como de ustedes y tanto también como el mío, pues, chicos, ¿no? Siempre hay que
mantener, porque yo tampoco, imagínate, no puedo enviarles una tarea un domingo. Bueno, a una excepción, bueno, que puede ser, no, pero siempre, siempre las tareas van a ser de lunes a viernes, ¿ya? Los sábados ustedes descansan, los domingos ustedes descansan, y yo también estoy haciendo otros quehaceres, no estoy descansando porque estamos trabajando, estoy revisando, qué sé yo. Bien, niñitos, ya creo que está la información, creo que está muy clarita, no hay nada aquí por ahí que no hayas escuchado, porque ustedes me están escuchando, creo que muy nítido. Entonces, vamos, chicos, vamos a empezar nuestras clases desde ya niños, ¿eh? Eh, Historia, pues, chicos. Hoy ya nos toca la clase de historia. Y su mismo nombre dice historia, pues. La, el curso que tiene que ver o que se relaciona con un acontecimiento, con un hecho, con un dato muy importantísimo, como una anécdota, por ejemplo, ¿no es cierto? Que nos puede pasar, que nos puede suceder durante el trayecto del desarrollo, por ejemplo, de nuestras vidas diarias. ¿Entienden, niñitos? Me dejo entender. Entonces, por ejemplo, mis niñitos, la historia, la historia que justamente lo va a realizar o lo hace, por ejemplo, lo hace el hombre, ¿no es cierto? Y cada uno de ustedes seguramente que tienen una historia, ¿sí? Seguro que cada uno de ustedes tiene una historia, pues, ¿entiendes? Y durante esa historia, a ustedes seguramente que les ha pasado seguro muchos acontecimientos, seguramente muy buenos recuerdos, seguramente, ¿no? Bueno, pues en estos tiempos que todavía no podemos hacer ya, imagínate, no podemos hacer como lo hacíamos hace un año atrás, ¿no? Cuando festejábamos, de repente una reunión, un compartir, imagínate. Entonces, esto de aquí a 3, a 4, 5 años va a quedar como una historia, como una anécdota, imagínate. Tú vas a tener que contarle, imagínate, a tus otras generaciones, o quizás de aquí a 10 años, imagínate, vas a tener tú que comentar, imagínate qué es lo que sucedió. ¿Mm? Entonces, esos son los hechos, los acontecimientos. Entonces, la historia tiene que ver justamente, la historia es una ciencia social, dice, ¿no es cierto? Que nos da a conocer los hechos o los datos o inéditos de nuestro antepasado, pues, ¿no es cierto? Tanto, chicos, como nosotros, o también, por ejemplo, como de un pueblo, ¿no es cierto? Como de un país, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, la historia tiene una línea de tiempo, ¿sí? Tiene una línea de tiempo, o sea, tiene un comienzo, ¿entiendes? Y la línea de tiempo justamente el tiempo cronológico, pues, niñitos, el tiempo cronológico que justamente en cada uno de esos tiempos, seguramente, como te comenté hace un momento, nos ha sucedido seguramente cosas muy importantísimas. No solamente nos ha pasado de repente cosas muy alegres, muy felices, también de repente nos ha pasado algo, una tristeza, una pena, ¿no es cierto? Un familiar de repente se nos fue, qué sé yo, pues no niñitos, y entonces, y eso nos queda pues justamente acá en la mente, pues no, para el recuerdo más adelante. Entonces eso es lo que se concierne, pues niños, mira, la historia, nuestra historia del Perú. Y si nos vamos, mira chiquitos, si nos vamos, por ejemplo, a la historia de nuestro Perú, vamos a ver, mira, a nuestros primeros hombres peruanos, porque aquí también, acá en nuestro Perú también hubieron hombres peruanos que también vivieron, mira niñitos que vivieron también, por ejemplo, en las cuevas, ¿no es cierto? Hombres cavernarios, hombres trogloditas. ¿Por qué se le dijeron cavernarios o trogloditas? Porque vivían pues en las cuevas, ahí se refugiaban pues niños. Entonces es un hombre primitivo. Por ejemplo, tenemos el hombre de Toquepala, el hombre de Lauricocha, a ver, ¿qué más? El hombre, por ejemplo, a ver, ¿qué más no me acuerdo? De Pacaicasa, por ejemplo. Mira, entonces estos hombres, ellos son hombres primitivos peruanos también, que ellos vivieron también acá, por ejemplo, en cuevas, en cavernas. Imagínate, y pasaron muchísimos años y han quedado ahí sus restos, sus vestigios. Encontraron en sus cuevas, te comento, mira, mis nenes, encontraron vestigios, por ejemplo, en restos de semillas. Mira, encontraron instrumentos, por ejemplo, de la piedra que habían tallado. Mira, encontraron huesos ahí dentro de esas cuevas, en sus cavernas que ellos habían hecho. Por supuesto que muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué hace el historiador? Los estudia, pero cierto.
¿Qué hacen, por ejemplo, las personas, por ejemplo, que encuentran, por ejemplo, vestigios, encuentran huesitos, por ejemplo, encuentran semillas? Entonces, esto los estudian, pues, ¿no? Y sacan el dato, pues, ¿no? Hace cuántos años, imagínate. Por eso dicen, pues, por eso dicen 900 años, 600 años. ¿Por qué? Porque justamente van sacando, hacen a ver, hacen ¿qué te digo? A ver, ¿cómo se puede decir? Un dato de hace cuántos años, por ejemplo, aparecieron estos hombres, o de cuántos años, por ejemplo, estas semillas o estos huesitos han estado ahí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que estudia no, la historia, nuestra historia de nuestro Perú. Entonces, la historia es una ciencia social, pues, chicos, ¿ya? Donde nos va a narrar, donde nos va a conocer. Y la historia, pues, chicos, lo hace el hombre. ¿Es importante la historia, chiquitos? Sí, es importante, ¿no es cierto? Es muy importantísimo, porque vamos a conocer, y ustedes van a conocer, van a escuchar. En ejemplo que yo estoy, por ejemplo, ahorita, les estoy ahorita, por ejemplo, comentando de nuestra historia. La importancia que tiene, que es importante porque justamente vamos a conocer su conocimiento y los hechos y los datos justamente que han pasado muchísimos años. La importancia es que justamente que valoremos, pues, chicos, ¿ah? Que la valoremos y aprendamos, por ejemplo, de estas personitas, de estos seres humanos, que ellos surgieron, ¿me entiendes? Que ellos surgieron, avanzaron bajo sus propias posibilidades, ¿me entiendes? Bajo sus posibilidades, bajo sus capacidades, ellos supieron salir adelante. Pero para que el hombre pueda llegar hasta estos tiempos, ha tenido que pasar muchísimos años, ¿eh? Porque justamente un hombre, pues, primitivo, un hombre troglodita, un hombre nómade, escúchame aquí ahorita, Luana, por favor, un hombre nómade. ¿Saben por qué se le dice nómade, niños? ¿Sabes quién me dice? ¿Por qué se le dice nómades? Nada, muy bien. Un nómade quiere decir, chiquitos, que todo el tiempo camina, ¿entiendes? No tiene un lugar fijo, camina y camina y camina, ¿ya? ¿Y por qué caminaría ese hombre? Porque tendría que buscar alimento, porque había escasas alimentaciones, ¿entiendes? Y en un instante el hombre antiguo era, pues, un hombre vegetariano, porque se alimentaba de hojas, de raíces, de insectos, y los pocos alimentos que podían ver, podían ellos recoger y podían alimentarse, ¿sí? Entonces, por eso ahí viene la palabra nómade. Un nómade quiere decir que el hombre no se sienta. ¿Por qué no se sienta? Aparte que tiene que buscar alimentos, aparte que tiene que buscar también refugios, ¿no? Para poder estar, pues, en un sitio protegido, que digamos, ¿cierto? Tanto no de las altas temperaturas y las bajas temperaturas que había, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, del frío, del hielo, del calor también, y también tenía que protegerse, pues, mis nenes, ¿de quién? De las fieras salvajes, porque habían animales muy agresivos, pues, ¿entiendes? Y por eso que todo el tiempo estos hombres siempre caminaban en bandas, ¿eh? ¿Por qué se le dice bandas? Porque andaban en grupos, ¿entiendes? Andaban en grupos, y siempre en un grupo, niñitos, te comento que había un líder, ¿entiendes? Había un líder que él se encaminaba, era el más valiente, así por el estilo, ¿no? Que él siempre andaba con ellos, pero siempre se protegía. Andaban en grupos para que se puedan proteger. No podían ellos caminar solos. ¿Mm? Y aparte, pues, que justamente eh, los que ellos caminaban, pues, eran muy largos, imagínate, en distancias, para que, ¿me entiendes? Entonces es un nómade, pues. Entonces, después de que el hombre había caminado muchísimos años, ya se cansaría, pues, ¿no? Se cansaría el hombre, y el hombre se vuelve un sedentarista, ¿eh? Un sedentario. Y sedentario quiere decir que el hombre ya se posesiona, se sienta ya en un lugar fijo, ya se va posesionando y se vuelve un hombre horticultor, ¿entiendes? Ya empieza él justamente a descubrir, niñitos, nuevas técnicas de la agricultura, por ejemplo, la siembra, la domesticación de los animales, ¿ah? Y empieza a construir sus primeras chozas, sus primeras aldeas. Mira, ya no vive ya en cuevas ya, son pocos ya. Ahora ya empiezan a hacer sus chocitas. ¿Y de qué hacían las chozas? Mira, niñitos, te comento, de los restos de animales,
por ejemplo, de los cachalotes, de las ballenas, esos animales que son grandes, ¿no es cierto? Dejan sus huesos de esternón, bueno, y eso lo utilizaban ellos para hacer, por ejemplo, sus chocitas, sus aldeas, conjuntamente, ¿no? Con las ramas, las hojitas, pues, ¿no? De las plantas. Y ahí empezó el hombre, pues, ya a vivir, ya se posesiona, ya empieza a sembrar, a cosechar, imagínate, y empieza también a otras plantas, también, imagínate. Ya no las plantas que habían más antes, otras plantas. ¿Por qué? Porque ya el hombre, su capacidad, su inteligencia, su habilidad va desarrollando, pues. En un instante no, pues. El hombre, en un instante, el hombre se comportaba como una bestia, como un salvaje, como él se comportaba. Imagínate que él, ni siquiera él podía caminar como estamos nosotros, ¿no es cierto? Él siempre andaba así, pues, imagínate, desnudo. ¿Por qué? Porque no tenía, pues, esa capacidad, ¿no es cierto? Ellos así andaban, esa era su forma de vida. Pero conforme ellos avanzan, pasan el tiempo, van, su misma capacidad, su raciocinio, razonan y empiezan pues, ya justamente ya a emplear otras técnicas. ¿Sí? Y las primeras técnicas, pues mira, te comento, niñitos, que ellos, por ejemplo, le dan utilidad a la piedra, hacen sus utensilios, ¿ya? Descubren el fuego. Mira, el fuego ellos descubren y el fuego lo utilizan ellos para poder, ¿qué te digo?, abrigarse pueden, de las altas temperaturas del frío en la noche y también para poder espantar, pues mis niños, poder espantar a quién, también a las fieras salvajes. Pues. Y también conforme avanza el tiempo, también lo utilizan para asar la carne, porque ya ellos también ya empezaban ya a matar pues los animales para poder alimentarse pues niños, ¿ya? Eso lo que se concierne, pues, niños, ¿no es cierto? Lo que concierne, pues, ¿no? A la historia, la importancia. Y la historia también tiene otros aspectos, tiene otros conocimientos, tiene otros aportes. Como por ejemplo, hablamos, niñitos, hablamos de lo que es las fuentes de la historia, ¿no? Y cuando hablamos de las fuentes de la historia, estamos hablando, pues, niñitos, mira, estamos hablando justamente que son hechos tantos que nos dan un amplio conocimiento y vamos a saber, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cuáles son esas fuentes, niñitos? Por ejemplo, las fuentes escritas, las fuentes orales y las fuentes materiales o monumentales, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, yo te digo una fuente escrita, tú mismo dices nombre escrita, es un documento, pues, que está ahí escrito, está plasmado, ¿me entiendes? ¿Y cómo? Un ejemplo de un documento, por ejemplo, escrito, o una fuente escrita. Por ejemplo, tenemos una revista, por ejemplo, ¿no es cierto? Un libro, un diario, por ejemplo. Las fotos, por ejemplo, donde están guardados, pues. Pasarán muchísimos años, pero acá quedan, pues, en estos libros, ¿entiendes? En unas crónicas, por ejemplo, ahí quedan plasmados. ¿Entiendes? Porque acá todo está escrito. Pues. ¿Ya? Las cartas, por ejemplo, por ejemplo, tu DNI, que también es, por ejemplo, una fuente escrita. Mira, ¿me entiendes? Las inscripciones, ¿ya? Que quedan, por ejemplo, grabadas ahí. ¿Me entiendes? Y cuando hablamos, por ejemplo, de una fuente oral, la fuente oral es lo que yo te estoy transmitiendo ahorita, pues. Lo que yo te estoy explicando, lo que te estoy comentando. Esa es una fuente oral. Entonces las fuentes orales las vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en forma oral y que se va a transmitir y que lo transmitimos de generación en generaciones, ¿ya? De generación en generación. Las generaciones, por ejemplo, ustedes de repente tienen ya seguro familiares ya de mayor edad, ¿no es cierto? Como un tío, como un abuelito, de repente, ¿no? Y los abuelitos empiezan a comentar pues, sus historias, los que ellos pasaron, depende de su niñez, en su juventud, ¿entiendes? Muy diferentes a los de actuales de hoy día, pues. ¿Ves? Solamente que cuando ellos vivían, pues, no, imagínate, era más tranquilo, imagínate vamos a decir, pues, no, su ambiente, no había mucha contaminación, los alimentos eran más nutritivos, casi naturales, así por ejemplo. Hoy en día, pues, casi todos los alimentos son procesados, y ya, pues, imagínate,
mucha química, pues, niñitos. Mucha química. Imagínate. Las plantitas ya para que puedan desarrollarse y puedan dar buenos frutos, ya tenemos que estar abonándolos, insecticidas, imagínate. Y si hablamos, por ejemplo, no por ejemplo, no de los pollos, igual también pequeñitos, ¿ves? Entonces, esos son los que se conciernen a las fuentes orales. Dice, ¿son fuentes orales o fuentes tradicionales? Una tradición, una costumbre. ¿Eh? Por ejemplo, nuestro folclore, nuestras danzas típicas, nuestras comidas, por ejemplo, lo encontramos mediante las fuentes orales o tradicionales. Y cuando hablamos, escúchame, Juanita, y cuando hablamos, por ejemplo, de una fuente material o fuente monumental, material quiere decir de que justamente vestigios, pues, como cerámica, por ejemplo, las culturas, por ejemplo, nos dejaron muchos, por ejemplo, muchas cerámicas, muchos vestigios, muchos utensilios. ¿Ah? Las textilerías, por ejemplo. Imagínate, si hablamos de la cultura paraca, de la cultura chavín, por ejemplo, ya vamos a ir más adelante, vamos a ver las culturas chavín, por ejemplo, han dejado, por ejemplo, restos de escultóricos, escultura, lo tallaron a la piedra, ¿entiendes? Entonces, esos, por ejemplo, son lo que se refiere a fuentes monumentales, ¿ya? A fuentes monumentales. Esas son las tres fuentes que justamente que apoyan, ¿sí? Entonces vamos a compartir de mis nenes, vamos a compartir aquí en este momento, estamos compartiendo, confírmenme niñitos si están ustedes ahí visualizando, ahí en su pantalla, lo que es el concepto de exacto, muy bien. Entonces, como ya les expliqué hace un momentito, mira, acá te voy a dejar yo ya en tu plataforma, la clase grabada y también, ¿no?, el tema que tú vas a compartir, ¿no es cierto? Ahí está, el concepto de la historia que dice. Es, como te dije, es una ciencia social que estudia, investiga y en forma verídica, ordenada, por supuesto. Ahí viene lo que es la línea de tiempo. Pues. A ver si me escucha Flores López, si me está escuchando, por favor, creo que lo veo que está ahí un poquito desatenta. Por favor, quiero que me pongan la cámara, me enfoquen para yo ver qué es lo que están haciendo. Me parece que un alumno creo que ha salido de la clase. Muy bien. Entonces ahí tienen ya el concepto, ¿no es cierto? Una ciencia social que investiga en forma ordenada y verídica el desarrollo de nuestro pueblo peruano, evolución a través del tiempo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Comprende, dice el estudio, que el origen del pueblo peruano. Ya está, pues que te decía, pues, ¿no?, el origen de los pueblos peruanos primitivos, toloditas. Y los acontecimientos que ellos nos dejaron, pues, hace muchos años, muchos siglos, ¿no es cierto?, en lo que concierne en su emoción política, social y económica, pues, ¿no es cierto?, de las ciencias, de las artes, de la religión. Pero esto ya se viene, esto ya se viene, si hablamos de una organización política, social y económica, ahí vamos a hablar ya de quién, chicos, hablamos de la cultura inca. Acuérdense que en la cultura inca, del Tahuantinsuyo, ahí sí hay una organización social. El inca se organiza, ¿sí? El inca se organiza y justamente hace la distribución, distribuye, por ejemplo, las tierras, por ejemplo, las clases sociales, lo diferencia una de las otras, ¿me entiendes? Por eso es ahí, ciencias, artes, ahí viene, en las ciencias y artes, ahí viene ya en la etapa de la colonia, ¿me entiendes? En la etapa de la colonia. Las costumbres también, por ejemplo, niñito, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir compartiendo, mis nenes, vamos a seguir compartiendo, muy bien, acá como te decía, aquí están las fuentes de la historia, pues, ¿no? La fuente de la historia, como te comenté hace un momento, que tiene la función, ¿no es cierto?, la parte fundamental o el objetivo de la fuente de la historia es que justamente nos ayuda a investigar, a interpretar, a organizar los materiales, ¿no?, de los antepasados. Como te comentaba, las fuentes escritas son documentos escritos, pues. Como quién, por ejemplo, las cartas, pues. Las cartas. Por ejemplo, a ver si yo te hago un repaso, un acuerdo, por ejemplo, este personaje muy importantísimo, ¿no?, un chorriano, por ejemplo, Olaya, por ejemplo, ¿no? José Olaya, por ejemplo, él llevaba, por ejemplo, una correspondencia, llevaba cartas, así puro nado, nadaba de Chorrillos hasta Lima, imagínate. Los documentos, por ejemplo, los mapas, los periódicos, las fotitos, imagínate. Seguro que ustedes tienen fotos, seguro cuando tenían mesecitos de nacido, al año, a 2, 3, 4 años.
Entonces, su fotito son recuerdos porque quedan ahí, quedan grabados, quedan plasmados. Ese es un documento escrito que está ahí, pues. Nunca lo vas a borrar, es algo que tú lo rompes, ¿no? O lo deshagas, pues. Las revistas, las monedas, mi amiga, las monedas. Pero las monedas se dan cuando llegan ya, pues, chicos, los españoles, ¿ya? Porque en el tiempo del Inca Nanto no había monedas, ¿ya? No había monedas. Muy bien, fuentes orales tradicionales, niñitos, ¿qué son? Son narraciones, lo que yo te estoy diciendo, pues. Fuentes orales, por ejemplo, una leyenda, un relato, cuentos, los bailes, las danzas típicas, las procesiones. La procesión, por ejemplo, del mes de octubre, acá que se celebra todos el mes morado de octubre, al Señor de los Milagros, pues. Así como Señor de los Milagros, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. ¿Qué otro santito? A ver. Ah, por ejemplo, nosotros, nuestra patrona, por ejemplo, nuestra patrona de nuestro colegio, por ejemplo, ¿no? La Virgen de la Medalla Milagrosa, que también todos los meses de octubre también hacíamos pues una procesión, una misa, ¿no es cierto? En honor, en agradecimiento a ella. Entonces, esto es nato, por ejemplo, pertenece a una fuente oral tradicional. Pues es una tradición, pues, una tradición. ¿Por qué se dice tradición? Porque se va de generación en generación. Van a pasar, ustedes, por ejemplo, están ahorita pequeñitos, de repente familia, la mamá, papá o la abuelita, de repente festeja una tradición de un santito, no sé qué sé yo, y ustedes van creciendo, van a llegar a ser jóvenes, adultos, mayores, y también ustedes de repente con el transcurso de los tiempos también van a llevar, van a hacer esa costumbre. ¿Ves? Las canciones, por ejemplo, una canción, las canciones también quedan ahí, nunca se borran, ¿entiendes? Muy bien, las fiestas, pues, niñitos, las fiestas. Hoy día no podemos hacer fiestas, pues todos estamos en casa, no salimos, ¿sí? Pero seguro que esperamos que aquí se a un año, Dios quiera, ya que todo ya se pueda normalizar. Profesor, Y nuevamente comenzaríamos a hacer, ¿no? la vida. profesor, Dale, disculpe, dale, te escucho. Te escucho, pero hijito. salió sangre en mi nariz. Ah, Así que hijito. ahorita vengo yo. Ya, perfecto. Anda, hijito, anda nomás. Excelente, anda más, hijo. Muy bien. Entonces, bien, niñitos, ahí están, pues, mira, ahí están la pequeña definición y están los ejemplos. Y cuando hablamos de fuentes monumentales o materiales, te comentaba, por ejemplo, los tejidos, ¿no es cierto? Los tejidos, pues. Los primeros, las culturas también hacían tejidos y hacían sus vestimentas con los hilos en algodón que ellos mismos ya, por ejemplo, cultivaban y con la lana de sus animalitos que ellos criaban, ya hacían sus atuendos, ¿ya? Entonces, cuando yo te pregunte ejemplos de una fuente material o monumentales, material, de algo de cosas, pues, ¿no es cierto? Muy bien, los tejidos, los huacos, mira, los huacos, retratos, por ejemplo, de la cultura mochica, de los chimúes, los templos, imagínate los templos que hicieron, por ejemplo, los españoles hace más de, ¿cuántos años si te quedan ahí? Imagínate. ¿Ah? Las fortalezas, la fortaleza de Sacsayhuamán. Después te voy a preguntar, Flores López, después te voy a preguntar, creo que no me estás escuchando, hijita, no me escribas nada, porque yo te voy a dejar. ¿Qué es lo que estás, hija, escribiendo? ¿Me puedes decir, Flores? ¿Qué escribes, hijita? ¿Estás anotando de lo que yo estoy editando? A ver si me puedes confirmar. ¿Qué es lo que escribes? No te preocupes, que yo voy a ver si me escuchas, Flores. Yo te voy a compartir, en tu Classroom. Ahí vas a tener, hija, ahí vas a tener tú el tema, no te preocupes, hija. ¿Sí? Muy bien, escúchame, mami, escúchame, quiero que me escuches. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fuentes materiales, entonces tenemos tejidos, los huancos, los templos, la fortaleza de Sacsayhuamán, chicos, Machu Picchu. Nos sentimos orgullosos, imagínate, de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, imagínate. Las herramientas, pues, que nos dejaron nuestros primitivos hombres, las herramientas, los utensilios, el cuchillo, por ejemplo, el tumi, por ejemplo. Mira, entonces, mira, esas son las fuentes de la historia, pues, mis nenes, ¿sí? Vamos siguiendo, chicos, compartiendo porque ya es la hora de la hora, ¿sabes? Las ciencias auxiliares, así como las fuentes apoyan e investigan, las ciencias auxiliares también nos ayudan al historiador, a la historia del Perú, para un mejor conocimiento. Y las principales ciencias auxiliares, la geografía. Claro, la geografía también es un dato importantísimo.
porque tenemos que saber la ubicación exacto, el lugar, el escenario donde ha pasado o ha transcurrido un hecho importantísimo. ¿Entiendes? Vamos a decir, por ejemplo, yo digo la cultura mochica, por ejemplo, la cultura mochica, bueno, pues sí, ya sé qué cosa es una cultura mochica que se desarrolló, destacó, por ejemplo, lo que es en los guacorretratos, por ejemplo, hicieron canales, reservorios, la agricultura, pero no sé el dato importa, el escenario donde se desarrolló. Entonces la ciencia auxiliar de la geografía es donde me va a ubicar el espacio, el lugar donde ha ocurrido este acontecimiento. ¿Entiendes? ¿Qué otra ciencia auxiliar que tiene que ver de apoyo para las historias? La cronología. Crono viene de tiempo, de el tiempo que tiene un orden, pues, niñitos. ¿Entiendes? Así como ustedes, pues, que nacieron, depende, en el año 2000. A ver, ¿qué año ustedes han nacido? En el año 2000. ¿Qué edad tienen ustedes? A ver, ¿6, 5 años? Yo tengo 9. Yo voy a cumplir 9. 9. Entonces ya ustedes están ustedes han nacido en el 2011, creo que fue ahí, 2012, no me equivoco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 2011, 2012. Ah, ¿ves? 2002, 2003. Entonces, eso es la cronología, pues, donde va a ser el tiempo en un momento. Si hablamos de la historia, el tiempo cronológico o el momento que realizaron los hechos históricos. ¿Entiendes? Y la geología, que tiene que ver, una ciencia auxiliar que tiene que ver con apoyo de la historia, que justamente estudia el origen, por ejemplo, de la historia, pues, niñitos, ¿ya? Muy bien. Seguimos, la arqueología, por ejemplo, que investiga todo lo relacionado, a ver, deja de comer, Luz Belli, todo lo relacionado con las artes y el monumento que fueron levantados, que fueron dejados por los pueblos, niñitos. Materiales, por ejemplo, casas, imagínate, templos, ¿ya? Y cuando hablamos de la antropología es una ciencia que se ocupa del estudio del hombre, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, de su madre, de los hábitos, de las costumbres, de la cultura y de su distribución sobre la tierra, benitos. Y el folclore, que es una ciencia auxiliar, el folclore que tiene que ver justamente, ¿no?, con las costumbres típicas, con nuestros bailes. Imagínate, acá en el Perú, por ejemplo, tenemos muchas danzas típicas. Por ejemplo, a ver, ¿quién es del norte? A ver, ¿quién es de Trujillo? ¿Quién es de Lambayeque? ¿Quién es de acá nomás, por ejemplo, del norte chico, por ejemplo? De Supe, Casma, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, los que somos, por ejemplo, del norte, por ejemplo, la marinera, por ejemplo, ¿me entiendes? Por ejemplo, Cajamarca, los carnavales, por ejemplo. Huancayo, por ejemplo, en Huancayo, ¿cómo se llama ya se me fue el nombre, la danza, por ejemplo? Mira, entonces cada departamento, cada ciudad tiene, pues, chicos, sus costumbres, danzas típicas. Y aquí en el Perú, pues, chicos, hay una gran cantidad de danzas típicas. Imagínate, sus bailes, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, el folclore, dice la ciencia que se ocupa de las tradiciones y costumbres propias de su país, o de un pueblo, o de una región, dice, o las mismas que se conservan, dice, en un alma colectiva, pues, niñitos. ¿Me entiendes? Muy bien, niñitos, ya se me va a ir, ya se me va a cortar, niñitos. Espero que me hayas podido captar, me hayas podido escuchar este tema que te he informado y que te sirva de algo, y estudia que la próxima semana esta clase te puedo tomar un oral, a ver qué es lo que se puede escuchar, pues, niñitos, ¿sí? Ya, niñitos, me despido, les mando un abrazo para cada uno de ustedes, chicos, y cuídense mucho, y qué gusto de poder estar con ustedes y poder interactuar con ustedes, niñitos. Así que nos vemos la otra clase, niños. Nos Profesor, niñitos, ¿sí? Dale, ¿cómo se llama?